Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Moreno Gómez, soy estudiante de premédico de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Medellín. Hoy vengo a hablarles un poquito acerca de la ortopedia. Entonces, tenemos que la ortopedia o este nombre se dijo por primera vez en 1741 por un médico que se llamaba Nicolás, se me olvida el nombre, Nicolás Andri. Él nos dice que la ortopedia viene del griego y, bueno, significa ortos, que significa derecho o recto, y paideia, que viene siendo educación o formación. Entonces esto es lo que nos conforma pues la palabra ortopedia. A continuación tenemos que la ortopedia sabemos que es una especialidad médica. Está dedicada a corregir o evitar deformidades o traumas del sistema musculoesquelético del cuerpo humano. El sistema musculoesquelético me atrevería a decir que uno de los más importantes porque pues básicamente protege pues nuestros órganos. Pues está conformado, pues en la siguiente presentación vamos a ver de qué se trata, pero pues adelantándonos, está conformado principalmente por huesos y músculos. Entonces, también podemos ver que la ortopedia normalmente pues se usa en la cirugía, es muy recurrente la cirugía ortopédica, o podemos tratarlo también por aparatos, los cuales los podemos decir ortesis, o ese es el nombre al que se le da, pues de pronto a férulas o algo así, o ejercicios corporales. También me falta de pronto en la diapositiva especificar que también podemos tratar algunas lesiones con yesos o con vendas, si no son muy graves. Entonces, como les comentaba ahorita, el sistema musculoesquelético, nos protege los órganos, también permite el movimiento y nos sirve de sostén. Entonces, básicamente es nuestro apoyo, nuestra silueta. Como les decía, está conformado por los huesos y los músculos. Hay que recalcar algo muy importante, y es que los tendones son quienes unen nuestros huesos con nuestros músculos. Entonces los tendones son una parte fundamental en nuestro sistema musculoesquelético. También tenemos las articulaciones, que son las que nos permiten pues el movimiento de ciertas extremidades, los ligamentos, los nervios y la piel. ¿Qué contemplamos en una valoración de pronto por ortopedia? Bueno, hay que mirar 3 factores muy importantes. El primero es verificar pues qué produce la lesión, si pues como nos dice acá, inicio súbito, ¿qué significa? Que de pronto la persona o el paciente llegó con un dolor, pero no fue causado por él. Simplemente esto ocurrió así espontáneamente. O de pronto ya tenía unos días, pero nunca fue pues causado por él. O si fue de pronto autolesión, hay que mirar si de pronto pues el paciente se cayó o se golpeó. Bueno, hay muchos factores. ¿Qué parte del cuerpo pues nos afecta? De pronto, si es alguna parte de alguna articulación, o si ya es directamente el hueso, o normalmente pues afecta la espalda, la rodilla, el cuello, los hombros, el talón, de pronto que se dobla el talón, el codo o las manos de pronto pues en los deditos, o también puede ser los pies en los dedos. ¿Cuáles son los daños?
pues ahí verificamos el nivel de gravedad, qué pues nivel de urgencia se necesita, si de pronto se necesita cirugía, si de pronto es algo que se puede tratar con una venda, con una férula. Entonces, bueno, ahí se verifica. Seguimos con las lesiones más comunes. Todas las especialidades médicas tienen un mundo de lesiones, pero vamos a hablar de pronto de las más comunes. Entre las más comunes tenemos el esguince. El esguince nos dice que es la lesión de los ligamentos por distensión o estiramiento excesivo. El esguince normalmente ocurre en los tobillos, en las muñecas. En los tobillos, pues normalmente el tobillo se dobla. En las muñecas se rasgan los ligamentos, de pronto por algún mal movimiento. En las rodillas igualmente, de pronto por algún mal movimiento, pero se rasgan los tejidos fibrosos. Y en los pulgares, pues porque no, en los pulgares pueden ocurrir, también se nos rasgan pues los ligamentos. Tenemos también la ruptura ligamentaria, es muy parecida al esguince, pero entonces en la ruptura ligamentaria normalmente sí se rompe. Entonces, cuando hay una ruptura ligamentaria nos dice que provoca inestabilidad articular. Esto quiere decir que de pronto la persona no puede mover, de pronto si la lesión fue en la rodilla, pues no puede hacer o bueno, realizar el ángulo de 180, de 90, no puede mover las rodillas. Entonces, pues estas de pronto también podemos escuchar como un chasquido, como un clic. No sé si de pronto muchas veces lo hemos escuchado. Podemos experimentar pues dolor intenso, hinchazón o como les decía, la pérdida del movimiento. Tenemos también una ruptura tendinosa. Esta pues en lugar de romperse los ligamentos, pues ya vienen siendo los tendones. No sé si han escuchado acerca del tendón de Aquiles. Este es muy lesionado normalmente por malos movimientos. Nos dice que es una lesión completa de un tendón, dando como consecuencia la alteración funcional. En esta pues también en muchos casos se pierde lo que es el movimiento. Y como les había comentado en la presentación anterior, los tendones son los que nos unen los músculos con los huesos, entonces también se nos pueden producir sangrado. Encontramos también muy comúnmente las fracturas, que son diferentes a las luxaciones, ya las vamos a revisar bien. Las fracturas nos dicen que son la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea. Las fracturas normalmente afectan directamente a los huesitos, de pronto pues que tienen su anatomía normal o simétrica. Las fracturas pueden ser de pronto por algún tipo de traumatismo o de pronto si la persona tiene alguna enfermedad que debilita los huesos o que le quita el calcio, como por ejemplo la osteoporosis, pues los huesos se vuelven más débiles y se pueden romper más fácilmente. Las fracturas normalmente se pueden tratar con yesos o con vendas. En caso de que sea muy grave, ya necesitaría pues pasar a proceso de cirugía. Y la luxación, tenemos que es la pérdida total y permanente del contacto entre dos superficies articulares. ¿Qué nos quiere decir? Acá ya no hay de pronto un rompimiento óseo, ya los huesitos pues no se rompen, pero entonces la articulación se mueve. Entonces, pues vemos las luxaciones normalmente se producen por caídas, porque se me torció el tobillo, o bueno, algún mal movimiento, pues las articulaciones se desencajan, podría decirlo así. Tenemos tratamientos, como les decía anteriormente, puede ser el yeso o las vendas, que pues, son para tratar de pronto lesiones no tan complejas.
pero bueno, normalmente requieren un periodo de tiempo largo, depende del tratamiento, pero normalmente es 1 a 6 meses. La ortesis, pues ya venimos usando pues los aparatos que vienen siendo de pronto como un ejemplo las férulas. Las infiltraciones normalmente se usan para el dolor. Las infiltraciones pues vienen siendo inyecciones con algún tipo de medicamento para de pronto la relajación de las articulaciones. Y la terapia física pues ya viene siendo una etapa final de un proceso ortopédico. Y los tratamientos quirúrgicos pues no se usan cuando alguno de los procedimientos anteriores no funciona o cuando es de suma urgencia o tiene un nivel de gravedad muy alto. Entonces la persona pues no se puede movilizar. Tenemos las cirugías más comunes. porque las puse? Porque en la ortopedia me atrevería a decir que un 95% usamos las matemáticas. Entonces tanto la reducción como la osteodesis o la osteosíntesis son cirugías donde vamos a necesitar de matemáticas. En el caso de la reducción, usamos aparatos para unir un hueso fracturado, entonces necesitamos pues las medidas tanto del hueso como del aparato a utilizar. En la osteodesis tenemos que hacer una fijación quirúrgica con clavijas lisas, entonces pues también necesitamos mirar el tamaño de las clavijas, el tamaño del hueso. No es lo mismo ponerle unas clavijas pues a un niño que a un adulto. Y la osteosintesis tenemos que son una fijación quirúrgica y definitiva de una fractura con elementos metálicos roscados. Entonces pues acá también usamos mucho las matemáticas para definir el tipo de dispositivo a utilizar. Como les decía, las aplicaciones de las matemáticas en la ortopedia son casi que el 95% de veces normalmente para mediciones, ya sea de ángulos articulares, de pronto ángulos de 180, de 90, de 45, pues eso depende de qué extremidad o qué articulación queremos mover. La musculatura y su contracción. Las prótesis, se me olvidaba mencionar, las prótesis son muy importantes. De pronto una prótesis pequeña, una prótesis grande, depende de la persona. Y observar simetrías o asimetrías. Es un factor muy importante en una valoración de ortopedia. Pues todos los humanos tenemos una proporción anatómica pues parecida y mucho más en el sistema óseo. Entonces si vemos una asimetría pues ya podemos tener un factor de pronto pues para dudar o algún problema en el sistema del paciente. Y a continuación les voy a dejar un videito. Este ya viene siendo un videito más acerca de la historia de la ortopedia y pues por qué se creó. Entonces, bueno, no es muy largo, la verdad es.